Vamos a hablar un poquito de las curvas de un motor, las curvas características, o en general las características de un motor, ¿sí? Bien, a ver, ¿cómo lo encaramos? Porque podemos hablar características de un motor para Fórmula 1, características de un motor para un auto de calle, características de un motor para un camión o características de un motor para un tractor. Son totalmente distintos, distintos usos, distintas aplicaciones, distintas necesidades, ¿sí? No quita que lo que vamos a ver ahora es general, ¿sí? De todas maneras, la materia en sí está encarada desde el punto de vista de los motores industriales. ¿Tá? Por más que después a uno le guste el Fórmula 1, le guste el TC, lo que le guste, se aplica totalmente, pero bueno, está encarada más desde el punto de vista del motor industrial. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que vamos a ver la materia con un poco de teoría, como eventualmente se van a una fábrica, digamos, de autos, de motores, tengan el conocimiento básico, por lo menos, de cómo funciona el motor, la teoría básica del motor, y también desde el punto de vista de conocer las características para efectuar una buena selección del motor. ¿Tá? Eh, yo creo que la mayoría de las veces las necesidades que van a tener de esta materia va a ser desde el punto de vista de una selección más que un cálculo de un motor. ¿Tá? Pero bueno, no vamos a descuidar ninguno de los dos facetas. Esta de las curvas tiene mucho que ver con lo que es la selección de un motor. ¿Tá? Trabajamos, qué sé yo, o desarrollamos una máquina para algo, necesitamos ponerle un motor y bueno, esto nos va a servir para seleccionarlo. Eh, bien. Cuando hablamos de características de un motor, hablamos en general de las curvas. ¿Tá? Tenemos, por un lado, la curva de torque. ¿Tá? ¿Se acuerdan el concepto de torque? ¿Sí? Es como si fuera la fuerza, digamos, que entrega. Es el concepto de torque, hay que asociarlo a una, por favor, no, físicamente nada que ver, pero es la similar a una fuerza en lo que es movimiento rotativo. ¿Sí? Es la fuerza que tiene un motor en función de las RPM. ¿Sí? Ese sería el torque. Cupla o par, que es lo mismo. Esta curva, chicos, lo que está dando es el valor de torque máximo que tenemos para cada RPM. ¿Sí? Ojo, por ahí se genera confusión. O sea, no es que el motor, supongamos, a estas vueltas, acá donde pare acá el cursor, a estas vueltas va a tener vamos a ver, ¿sí? Va a tener este torque. No, lo que me está diciendo esta curva es que este motor tiene este torque máximo para cada RPM. ¿Me explico? O sea, si yo quiero un torque determinado a una determinada RPM, supongamos caen acá, ¿sí? Bueno, no hay problema. ¿Me explico? Ahora, si yo quiero un torque acá, no va a poder ser. ¿Me explico? O sea, esta línea, lo que me está marcando son los valores de torque máximos que tiene un motor determinado para cada valor RPM. ¿Está claro? ¿Sí, chicos? Sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, muchas veces me han planteado como que Claro, no. puedo tener un torque menor, si quiero, el motor puede estar trabajando un torque menor a determinada RPM. Obvio, ¿me explico? Si la carga te pide menos torque, bueno, tendrá menos torque o sea, acá abajo podemos estar en cualquier lado. Acá abajo de la curva, en cualquier lado. ¿Sí? Por encima, en ninguno. Bien, y después tenemos, sí, el torque máximo, sería el máximo maximorum, como le llaman en matemática, o sea, que le vamos a llamar simplemente torque máximo, ¿sí? Acá, el valor máximo del torque, que va a estar a un valor de RPM determinado. Y eso es muy importante, o sea, el valor del torque máximo es importante, y a cuántas RPM de ese valor de torque máximo también es importante. ¿Está? Vamos a ver por qué. Obviamente el fabricante nos va a decir, este motor tiene tal torque máximo. ¿Sí? Bueno. Pero es importante, vamos a ver después, el valor de torque máximo, a cuántas RPM y el valor de la forma de la curva. ¿Tá? La forma de la curva. Uno quisiera que el torque fuera constante, o sea, que tuviéramos un valor de torque máximo para cualquier RPM, sería lo ideal, digamos. ¿Tá? Pero bueno, obviamente que eso es imposible por unas cuestiones funcionales de un motor. ¿Sí? Acá abajo, por bajas vueltas, tenemos poco vacío, digamos, entonces tenemos poca succión en un motor, entonces no tenemos un buen llenado de la cámara, entonces vamos a tener poco torque, poco combustible. Y acá, más o menos por las mismas causas, o sea, va tan rápido el motor que el rendimiento volumétrico se nos cae muchísimo y no ponemos un buen llenado. ¿Sí? Entonces también Por se nos va eso a caer.
por eso es tan poco eficiente un motor de combustión. Exacto. Una de las causas, o sea, ya de por sí el ciclo es poco eficiente, ya ahora estamos hablando de rendimiento. De por sí es poco, tiene poco rendimiento y encima ese rendimiento máximo se da en un punto. ¿Me explico? O sea, vamos a tener un rendimiento máximo que es bajo y se da en un punto. De ahí para abajo cae aún más y bastante cae. ¿Me explico? Aunque, bueno, ya vamos a ver. Pero esto es en cuanto a la curva de torque, ¿no? Con la entrega de torque que tiene el motor. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. Después está la potencia. ¿Sí? La potencia. Yo, para mí, me volví al torque. Para mí es mucho más importante el torque, la entrega de torque respecto al RPM. Ustedes, inclusive, cuando hagan un cálculo, van a ver lo que van a necesitar es el torque. ¿Está? La potencia, el cálculo, la curva de potencia, es una curva que es combinada. No digo que no sea importante, ¿no? Ni mucho menos. Pero es la potencia, ¿qué es? Es el torque por el número de vueltas. O sea, es el producto, una combinación de dos factores. ¿Me explico? El torque, que vimos la curva de torque que vimos recién, y el número de vueltas. Entonces, a ver, si yo les digo, ustedes van en un auto, ¿sienten la potencia de un auto? ¿La sienten? Así, en las entrañas. ¿Sienten la potencia? A mí, para ser ingeniero, me resulta más intuitivo pensar en potencia, porque es lo que le iba a decir. Yo me hice un auto, qué sé yo, ¿qué torque tiene? 250 Nm. Y no me dice nada. Vos me dices un auto 100 caballos, 200 caballos, 500 caballos, y es como más intuitivo. Exacto, eso es cierto. Eso es totalmente cierto. O sea que estamos acostumbrados a manejar. Por eso la potencia vende auto y el torque gana carrera. Es así. Bueno, pero lo que vos sentís realmente cuando estás acelerando, acelerás un auto, ¿sí? ¿Tá? ¿Qué es la aceleración? ¡Buah! ¡Qué potencia tiene este auto! Lo que estás sintiendo es el torque. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo querés acelerar? La aceleración es, a ver, el torque que estamos aplicando en la rueda, y dependemos de la adherencia, obviamente. Bueno, supongamos que la adherencia es infinita, la adherencia del neumático con el suelo, ¿tá? Pero el que va a producir una aceleración es el torque que tenemos en la rueda. Y el torque de la rueda va a ser producto, en definitiva, relaciones de por medio, del torque del motor. Sí, porque se mide así el torque. Una desaceleración se mide, o sea, con una frenada. Es lo No, mismo desacelerar que acelerar. no, estás hablando del banco de prueba, me parece. De los ensayos. Sí, No, eso sí. es otra cosa. Eso es otra cosa. El ensayo por hacer de aceleración. Pero eso es otra cosa. Pero en un auto, ¿sí? Lo que vos sentís, insisto, es el torque. Ya vamos a hacer un ejemplo también de un autito andando. No sentís la potencia. La potencia es, no digo que no sea importante, chicos, porque a ver, ¿qué es la potencia? Es lo que es cuánta energía me va a entregar algo por unidad de tiempo. Mirá, eso no es importante. ¿Está? Es muy importante. Pero cuando vamos a calcular algo, yo te digo, a ver, calculame un vehículo determinado que sube determinada rampa. ¿Está? Y bueno, vas a necesitar la curva de torque, no la de potencia. ¿Me explico? Porque ese torque lo va a trasladar a relaciones de transmisión de por medio, en la caja diferencial, en lo que sea, el torque en la rueda, que va a ver si subís o no subís una determinada rampa. ¿Me explico? ¿Está? Aceleración, ¿está? De 0 a 100 en tanto. Y bueno, depende del torque, no de la potencia. ¿Está? Indirectamente sí está la potencia. Pero lo que vos sentís, el trabajo lo produce el torque. No sé si me explico, chicos. ¿Está? Yo, Es cierto. ingeniero, Sí. pero no sería como que la potencia que de un motor la puedo descomponer en determinado torque de acuerdo a las relaciones que Sí. haga después. Sí, pero vos lo dijiste, la tenés que potencia descomponer. es, digamos, es lo más real que tengo, por así decirlo. No, vos lo dijiste, tenés que agarrar la potencia y descomponerla de acuerdo al número de vueltas. El torque es el torque, ya está, me explico. No sé cómo decirte, ya está, es como, a ver, si querés sacar una relación de polea y tenés el trabajo que tenés la potencia. Y preparar la potencia va a tener que sacarle la velocidad que tiene. Me explico, para poder tener torque y ver la fuerza que puede hacer una palanca, con el movimiento lineal, ¿no? Me refiero, ¿no? ¿Me explico? La potencia es algo combinado entre el torque y las RPM. ¿Tá? Cuando vos tenés que calcular algo, vas a tener que descomponerla. Decir, bueno, a ver, tengo que dividirlo por las RPM para ver qué fuerza tengo. En definitiva, te estás sacando el torque. ¿Me explico? Sí, sí, sí.
insisto, no quiere decir que no sea importante la potencia, ¿tá? No, para nada. O sea, pues yo puedo tener un motor chiquitito así, que me da un torque terrible, pero no me da potencia. O sea, me da un torque grande, pero no me entrega mucho torque por unidad de tiempo, no tengo potencia, ¿me explico? También, no digo que no sea importante, pero lo que se siente en un auto, o lo que vamos a necesitar cuando hagamos un cálculo, es el torque. ¿Eh? ¿Está claro? Bueno, igual van las dos acompañadas también. Sí, Es que, salvo que compare un motor diésel con un astero, pero si no, Es lo mismo, es lo mismo. no, o sea, el diésel tiene mucho más torque que un astero. Y bueno, pero cuando hagas un Un cálculo astero vas a tiene más usarlo. potencia. No, sí, no sé. Bueno, por ejemplo, un Perkin 4 tiene un montón de torque y no tiene, ¿entendés? Ahí lo ve y a lo mejor le pone la primera, larga el embrague de golpe y te pega una Bueno, aceleración, por eso puta madre, por eso las pega una 4x4, patada de abajo. bueno, por eso las 4x4 vienen con motor gasolero y no un astero. Porque es mejor Sí. el gasolero. Sí, Porque y vos, hasta- depende, porque mirá, una RAM trae un V8, o sea, también depende del motor. Por ahí depende del sí, reductor bueno, pero es más también, aconsejable el diésel. por ahí lo hace, no sé, caminar en primera, en baja, el motor camina 4000 vueltas, un astero, contra un gasolero que va a 1500, entonces, por ahí es medio relativo. Sí, chicos, a ver. Todo lo que dice tiene razón en todo. Tiene razón en todo. Esperamos a ver que, bueno, justamente se acuerdan que los motores Otto a bajas vueltas tenían un rendimiento malo porque tienen muchísimo el ciclo de bombeo, ¿se acuerdan? Cosas que no tienen los diésel. Entonces el motor diésel tiene un mejor aprovechamiento a bajas vueltas. Tenemos un mayor torque, o el ciclo está mejor aprovechado a bajas vueltas que un diésel, que un Otto, perdón. ¿Sí? Diésel más que el Otto. No, tiene esas cosas, pero en Estados Unidos, por ejemplo, que era mucho más barato el nafta, había camiones de 400 caballos y eran nasteros, porque era barato la nafta. Me explico, hasta no hace mucho. Las camiones, como decía recién, de poner un motor, un V12, un V8, motores de 2000, 3000, 5700 cúbicos, nastero, ¿por qué? Porque era barata la nafta. Bueno, pero vos para usar un astero tenés que ponerle todos sus motores, un V6, V8, para arriba. Y acá eso no es viable. ¿Por qué? Por plata. Por plata, sí, bueno. Bueno, en Estados Unidos tampoco ahora, no existen más esos motores. No existen más. Claro, esos motores, olvídate, no. Los autos dejaron de tener esos motorazos terribles que tenían antes. Sí, ahora les cuesta, la nafta les cuesta bastante. Entonces, bueno, se fueron más a lo lógico. ¿Ves? Lo que sí no existe mucho todavía es el diésel. En lo que es camionetas y todavía no existe mucho el diésel. Ingeniero, ahora una pregunta, visto desde el punto de vista del diseño, ¿no? Cuando yo armo, digamos, lo que sería la geometría propia del motor, estoy pensando, digamos, en el torque que le voy a dar o en la potencia, digamos, que es lo más fácil en cuestiones técnicas, ¿no? De, qué sé yo, de toda la geometría propia del motor. Sí, en las dos cosas. Quiero fabricar un motor, qué sé yo, quiero fabricar un motor de 25 caballos o quiero fabricar un motor de tanto newton metro. Sí, eso lo vamos a ver después, pero hay una unidad específicamente que es para eso, o sea, que es predimensionado de motores. Pero, a ver, cuando vos pensás en torque, fundamentalmente estás hablando de diámetro del pistón y estás hablando de carrera o diámetro, volteo del cigüeñal, digamos, para tener mayor torque. ¿Me explico? Cuando hablas solamente más de potencia, más de RPM, o motor más liviano, hablas más de vueltas, más de muchas vueltas. ¿Me explico? Más vale poco torque, muchas vueltas, alivianas motor, acortas carrera, o sea, bajas tamaño de motor. ¿Me explico? ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Hay toda una unidad de eso que se llama predimensionado motor. Qué atención, me trae el mate. Gracias. El matecito. Bueno. Estamos en una unidad que vamos a relacionar justamente todos esos parámetros. Es medio pretencioso el predimensionado, medio pretencioso la unidad, pero bueno, es tener una idea de cómo influye cada cosa de estas que estamos hablando. ¿Está claro, chicos? ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, entonces vamos a la curva de potencia, que no sirve para nada. Nada, mentira. No, lo que sí quiero decirles es que tengan muy en cuenta la curva de torque, que nadie la tiene en cuenta. Más que nada quiero eso, revalorizar la curva de torque. No es que quiera tirar abajo la curva de potencia, ¿sí? Para nada. Es muy, muy importante la curva de potencia,
porque justamente me está diciendo, la curva de potencia me está diciendo cuánto trabajo me está entregando un motor determinado por unidad de tiempo. ¿Tá? Eso me está diciendo la potencia. Bueno, la curva de potencia tiene una forma parecida a esta de acá, ¿sí? Más o menos tiene esta formita, fíjense, a ver, me voy para arriba, una forma típica de curva de par es esta, y una forma típica de curva de potencia es esta, ¿no? Más o menos así. Más abrupta, digamos, la de potencia. Bueno, lo mismo que la de recién, esta curva me está indicando cuál es la potencia máxima de este motor para cada RPM. ¿Sí? De acá para abajo, adentro de esto, puedo moverme donde yo quiera. Yo puedo sacar una potencia, deja quieto el cursor, un punto ahí cualquiera, yo quiero esa potencia, ese RPM, no hay problema. ¿Me explico? ¿Está? O sea, en realidad, esto en realidad, chicos, sería una familia de curvas, ¿sí? No sé si el cursor va, no sirve el movimiento del cursor, sería toda una familia de curvas que están por debajo de esta. O sea, como está la curva de esta, bueno, imagínense todo un montón de curvas formando como una especie de curvas de nivel. ¿Sí? ¿Las vieron esos planos de curvas con curvas de nivel? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Perfecto. Entonces, tanto la de potencia como la de torque, en realidad sería eso, una familia de curvas. Lo que estamos viendo nosotros es la máxima, la que está máxima. ¿Está? Bueno. Otro valor importante en una característica motor, bueno, obviamente la potencia máxima, ¿está? El fabricante siempre nos va a dar esta, potencia máxima, y a qué RPM están. Eso es muy importante. ¿Está? La potencia máxima y a cuántas RPM. Bien. Después tenemos otra curva, o otro dato, que sería el consumo. ¿Sí? El consumo, bueno, se suele dar en muchos valores distintos, ¿sí? Se da, qué sé yo, litros cada 100, ¿sí? Bueno, el otro... Gramos la legua. Bueno, las leguas, ¿viste cuántos gramos por legua? El turco, gramos la legua, le encanta el legua. Claro, en el campo es muy común, o sea, es muy común, o sea, sí, bueno, ¿cuántos gramos la legua? ¿Saben cuánto es una legua? ¿Cómo hace? ¿Sabe cuántos gramos de legua? ¿Saben cuánto es una legua? 50 metros. Kilómetros. ¿Cuánto? 5 50 metros. kilómetros. 5 kilómetros, 5 kilómetros. No está en ninguna unidad eso. Pero bueno, es típico, es cierto, gasta 500 gramos, 600 gramos, luego 800 gramos la legua. Bueno, eso es muy de acá, eso es muy típico. Pero fíjense los autos ahora en qué vienen, las computadoras de a bordo, en qué vienen las unidades de consumo. Litro cada 100. Litro cada 100 kilómetros. Kilómetros por litro. ¿Litros cada 100 o kilómetros por litro, que sería la inversa? ¿Sí? Esos son los dos valores que trae normalmente. Pero fíjense que es medio complicado, porque, a ver, litros cada 100. Viento a favor, viento en contra, subiendo la Concagua, bajando el pan de azúcar. Me explico, es como que no es muy certero. Cada 100, pero diferenciando el consumo de ciudad, el combinado y el consumo de viaje, no sé cómo le llaman. Claro, sí, el crucero y demás. Por eso, bueno, hay una forma de representar mejor el consumo, que es el consumo específico. ¿Tá? Acá no está escrito la unidad, pero en el apunte capaz que esté. A ver, tengo el apunte abierto. Quiero asegurarme que esté. Acá está, sí. Ahí, ¿lo ven? ¿Sí? O sea, la unidad normal son gramos por kilowatt por hora, ¿sí? O gramos por CB hora, o en unidades viejas, gramos HP hora. Hoy lo que se usa es esta, gramos por kilowatt hora. O sea, ¿cuántos gramos consume el combustible por cada kilowatt que me esté entregando, ¿tá? Por hora? Y ahí ya no dependo si voy subiendo, si voy bajando, si voy viento a favor, viento en contra, ciudad, ruta, no. Es el consumo por cada unidad de potencia entregada. ¿Me explico? Ahí no hay discusión. Pero ahí la unidad de potencia entregada va a estar en función de si sube, de si baja, de si... No, porque son los kilowatts. Por cada kilowatt que voy a entregar, ¿cuánto consume ahí el motor? ¿Me explico? No. ¿Cuánto es la potencia? Un actor que esté, qué sé yo, llevando un carro y poner en una hora te entrega
tantos gramos por kilowatt hora. O sea, ¿Sí? que no es lo mismo que un tractor que esté arando en una hora. No, porque la diferencia va a estar en los kilowatts. Me explico, si van vacíos, los kilos que va entregando es muy poquito. A lo mejor entrega 10 kilowatts, supongamos. Entonces va a consumir muy poquito. Si vos entregás 100 kilowatts, va a consumir más. ¿Tá? Y el consumo va a ser en proporción a los kilowatts que está entregando. ¿Me explico? Por hora. Ya es un consumo referido a la potencia que está entregando. Pero O sea, en realidad no tendría el que hecho de ser, que tengo... no en unidad de horas, sino en una unidad más pequeña tendría que ser, ¿o no? Bueno, Porque en claro, una hora claro. puede variar, en una hora puede variar bastante Bueno. la cantidad de kilowatts que me puede entregar. Obviamente, pero te está dando instantáneamente un valor en gramos por kilowatt hora. Lo mismo que litros cada 100. Cuando el auto te marca litros cada 100. Está bien, pero no hace falta que recorras 100 kilómetros para que el auto te dé el valor de litros cada 100. A mí el auto me lo está renovando cada una vez por segundo el valor. Claro, claro. Te está dando el valor Sí, instantáneo de cuántos Sí, litros sí, consumiría si hiciera 100 kilómetros en esas condiciones. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Está? Sí, No sí. es lo En mismo. realidad, si se simplifica eso, no sería la cantidad de gramos por unidad de trabajo realizado. Porque Está- kilowatt por tiempo es trabajo. Sí, sí, está bien, pero está así normalizado. Sí, sí, es cierto que sí. En Argentina sí, es trabajo. Pero es kilowatt hora, es trabajo. Ujú. Sí. Pasa que viene, en realidad deriva de lo anterior, que también sigue siendo trabajo, pero con unidades viejas. O sea, estaba en gramos por HP hora o gramos CB hora. ¿Tá? Ahora, bueno, con la unidad nueva lo pasaron a gramos por kilowatt hora. ¿Tá? Que sí, sería consumo por unidad de energía. ¿Sí? O trabajo. ¿Pero está claro el concepto, chicos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Y la curva sería esta. Fíjense, como es gramos, tenía que haber puesto la formulita acá que la. O sea, fíjense que el consumo es los gramos que consume, el volumen que consume por unidad de potencia, por unidad de tiempo. ¿Sí? Fíjense que la potencia a estas RPM, acá, ¿no? ¿Sí? A la RPM máxima, y la potencia a RPM sol, cero, la potencia es cero. Y hago una pregunta, ingeniero. ¿Sí? ¿Por qué gramos? ¿Por qué gramos? ¿Por qué unidad También, de peso? Digo? también, no sé por qué, por norma, se unificó por gramos. Ujú. Tendría que ser una unidad de El volumen. fluido, Sí. de Es volumen. para hacer hornear con la densidad, nada más. Exactamente, en los bancos de pruebas tenés que andar con el densímetro. Exactamente, sí. Cuando en los bancos de pruebas tenés que andar con el densímetro para ver la densidad del gasoil, de acuerdo a la temperatura, para pasar a gramos por CV hora en vez de volumen, que es mucho más fácil de medir. Es así. Marche preso. La norma es así. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No? Entonces dijimos, si nosotros seguimos la curva de potencia, fíjense que RPM es 0, la potencia es 0, si proyectáramos esta curva acá abajo, ¿sí? Obviamente, a RPM 0, la potencia es 0, y después la potencia cae a 0, acá, a una determinada RPM, ¿por qué? Porque el torque cayó a 0, ¿sí? Si no vamos a la curva de torque 0, acá, ¿está? Donde ya cortó el torque, ¿está? Bien, entonces, en una curva de consumo específico, como está dividida la potencia, a RPM 0 y a RPM próximas a la velocidad de potencia máxima, la RPM de potencia máxima, se ve infinito. ¿Sí? Se ve infinito. Y tiene su razón, digamos, a ver, a RPM 0, el consumo, si yo estoy regulando en un semáforo, el consumo específico es infinito. ¿Ya? Porque estoy consumiendo sin generar ninguna potencia, ¿me explico? Entonces se va infinito. Obviamente que después cuando veamos curvas reales, los fabricantes nunca te dan esta curva, así, jamás te dan esta curva que está acá dibujada. Siempre te dan la parte central de la curva. ¿Me explico? No quieren mostrar ni a palo que el consumo se va infinito. ¿Me explico? Es cuestión comercial. ¿Ah? Pero bueno, por matemática, digamos, ya sea a RPM baja o a las RPM ya de máxima potencia, se va infinito. ¿Está claro? Entonces, insisto, el fabricante te dan el pedacito de la curva central, digamos, ¿sí? Como un lápiz. Estoy acá. Te dan esta parte de la curva acá. ¿Sí? Nada más. Bien.
Los fabricantes lo que te dan también es siempre los valores de... ¿cómo voy a renegar con el curso? Bueno, lo que te dan es el valor de consumo mínimo, ¿sí? No son pagos, digamos, te dan consumo mínimo y a cuántas RPM. ¿Sí? Que como está referida a la potencia, el consumo mínimo siempre va a estar, me subo un cachito, subo, siempre va a estar a la potencia máxima, o muy cerca. ¿Sí? El consumo mínimo va a estar donde esté la potencia máxima. ¿Eso en qué motores estamos hablando, ingeniero? En general, en general. Está mucho más aplicado lo diésel todo esto, Mínimo ¿no? cerca de la potencia máxima. ¿Sí? Consumo específico. Consumo específico. ¿Cuántos gramos por kilowatt por hora? Claro, es donde más eficiente es el motor, digamos, donde los cruces Lógico. justos van todos los cruces acordes, donde marcha, digamos, de la mejor forma. Exacto. Es más, aprovecho a preguntarles. Si ustedes tuvieran que elegir un valor RPM en la cual hacer funcionar un motor, ¿a qué valor RPM lo harían funcionar? Y 3, 4.000 vueltas. Depende del motor. No importa, te doy las curvas, te doy las 3 curvas. ¿Tá? A la de torque máximo. Te doy estas curvas acá. ¿Sí? Hacer un 10 manejarlo en 3 o 4 a veces. Pará, ahí tenés las 3 curvas juntas, ahí está. Curva de torque, potencia y consumo. ¿A qué valor de RPM lo harían funcionar ustedes a este motor? ¿Cuál sería el mejor? ¿Para qué quiero el motor? No. ¿Cuál es el óptimo? Estás hablando de una máquina, es un motor industrial, una máquina. O por ahí en un auto te conviene viajar más a lo mejor a 120 que a 90, ¿entendés? Porque va más... Por ahí va más esforzado, no sé. A la de torque máximo. La pregunta es concreta. Yo les doy esta curva de este motor, la que están viendo ustedes ahora, ¿sí? Supongamos que tenga valores. Bien. ¿A qué valor de RPM me conviene hacer funcionar este motor? Está la potencia máxima. Entre NN y NT. Sí, el medio, para que te dé un poco de torque y te dé potencia óptima. Por ahí. ¿A qué se le llama régimen? Cambio de máxima potencia. Sí, es la máxima potencia. Claro, y sí. ¿Por qué? A ver, Ahí ¿por qué tenés menor máxima consumo. potencia? Ahí tenés menor consumo. Aparte, ¿qué es la potencia máxima? ¿Qué significa potencia máxima? Mayor capacidad de energía de trabajo. Por definición, Energía. ¿qué es potencia? Tiempo. Claro. Energía por unidad de trabajo por unidad de tiempo. Claro, o sea, eso es lo que yo quiero. O sea, exacto, o sea, yo compro una máquina, no me importa eso. A ver, compro una máquina, si yo compro algo, quiero que tenga el mejor rendimiento posible, sacarle el mayor provecho. Entonces, bueno, en un motor, el mayor provecho está en la curva de potencia máxima, donde yo puedo sacar el mayor trabajo por unidad de tiempo. Y pero ahí no te entrega el mayor torque. Claro, No, si yo bueno, creo que más fuerza. mejor, ya vamos a ver por qué es mejor. Ya vamos a ver por qué. Pero desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista del Ingeniero, trabajo bueno, por el tiempo, es Queda potencia. menos de un minuto. Menos minuto.